Mi nombre es Pablo Martínez Burgueño. Les voy a hablar de las características de las personas psicológicas dentro de una organización. Soy psicólogo especializado en recursos humanos y comportamiento organizacional, a su vez psicología forense y psicología deportiva, y he trabajado muchísimos años en el área de auditoría en un banco, también asesorado al Parlamento, he trabajado en instituciones deportivas, tengo una vasta experiencia en el tema. Y lo que quería de alguna forma en la parte que yo desarrollo junto a Guillermo, que él hace más la parte de, de las normas de las empresas, yo lo que quiero ver es la parte individual, donde el individuo como tal es el que de alguna forma, por más que tengamos todos los controles, tengamos todos de alguna forma muy bien hecho, el individuo siempre tiene ese plus, eso que lo hace cambiar. Y eso es lo que de alguna forma me dedico yo en la parte de psicología forense. Esta generación milenio, de alguna forma, que es son los empleados que tenemos actualmente por una cuestión de edad en las organizaciones, son tipo de personas que están integradas multiculturalmente. Solo conocen un mundo dinámico, cuestionan a los mayores y su rol, a sus jefes, buscan puestos de trabajo con cierta autonomía y autoridad. La comunicación es impersonal, usan el email, WhatsApp, bueno, todo lo que sabemos, Twitter, todo lo que sabemos, ¿no? Y tienden a posponer sus matrimonios por el trabajo y la educación. Son netamente urbanos, son individualistas, son narcisistas, son personas que piensan solamente en ellos y en lograr la satisfacción rápida, lo cual los hacen una clase muy especial, pero es una clase que existe y es esa generación que es la que está hoy en las empresas. Para darnos un poco cuenta de lo que son estas generaciones, tenemos que ir a las anteriores para ubicarnos un poco en el tiempo. Por ejemplo, la generación silenciosa que fue del 25 al 49 fue aquella gente que creció en el periodo de las guerras, gente con determinada disciplina, autosacrificio, con valores importantes. Luego vino la baby boomer, que es del 50 al 69 más o menos, que cuestionaron y desafiaron la autoridad y todo lo relacionado a reglas, disciplina, límites, vivieron un ambiente familiar estable y seguro. Las madres no trabajaban y no tenían actividades después del trabajo. Y luego aparece la generación X, que es del 70 al 81, que sufrió una transformación en los 60, la liberación femenina, incorporación laboral de la mujer, aumento de divorcios, separaciones, tienen sentimientos de abandono familiar, como padres y con pocos hijos y expresan gran inseguridad en su rol. Cuestionan toda su energía, toda la situación familiar, a sus hijos, pero esos padres son los de la generación que ahora estamos tratando. Si bien no podemos hablar de que esto como algo muy estricto, muy estanco, sí nos da las características de estas personas que dada la situación social, dada la evolución, como se fue dando el mundo, dan determinadas características. Estamos hablando de hijos, estos milenios hoy, ahora, que son de familias monoparentales, familias que en una época los matrimonios duraban para siempre, eran escasos los divorcios. Ahora las familias se separan, la madre tiene hijos con otra pareja y el padre también, entonces toda esa situación familiar y donde estaba aquello de la madre que cuidaba la casa, el padre que era un poco que ponía el orden, ha hecho que todas esas características se fueran perdiendo. Y esos niños, esos adolescentes, se han criado con características muy psicopáticas. No quieren decir que sean todos psicópatas, pero sí con características psicopáticas, lo que los hace muy individualistas, que estén muy para lo de ellos, como se dice actualmente, y esas características influyen en sus temas cuando se insertan en lo laboral, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Nosotros para ubicarnos un poco en este tipo de situaciones o de personas dentro de las organizaciones, tenemos que ver que hay aprendizaje de conductas que serían éticamente valiosas para las organizaciones y que para que estas personas que están dentro de ellas
las continúen o las desarrollen, digamos, ¿no? Este tipo de personas buscan la satisfacción rápida, tienen poca paciencia para lograr las metas, tienen un predominio de la dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es la motivación y el placer, es un sistema de placer del cerebro suministrando los sentimientos del gozo y refuerza a una persona de forma proactiva a fin de realizar ciertas actividades. Es algo natural, es algo que el organismo lo da. Lo que pasa es que estas personas están acostumbradas a tener siempre satisfacciones, siempre lograr el éxito en sus videojuegos, siempre llegan a obtener la mayor cantidad de puntaje. Como les decía hoy, de repente necesitan comida, quieren esto, un delivery viene, quieren ver una película, todo se hace de una forma muy rápida y todo lo logran. Entonces, estas personas se frustran cuando las cosas no les salen, cuando las cosas no las logran, y en las organizaciones, evidentemente tienen una forma de funcionar, de actuar, que hace que ese tipo de situaciones entren a chocar con la misma y ahí aparezcan diferentes actitudes o características de las personas que desembocan en algo positivo o en algo negativo, y en algunos casos en situaciones peligrosas para la misma, ¿no? Una situación que se da mucho en las empresas es el doble mensaje, ¿no? Lo que se dice y lo que realmente se hace. Eso es un poco de parte de estas personas, de esta gente que trabaja en las mismas, porque son personas con una autoestima baja, aunque parezca muy alta en su fachada. Ellos venden una fachada de alguien muy seguro de sí mismo, como se lleva el mundo por delante, pero en realidad lo que tiene es una muy baja autoestima. Se creen con derechos a todo lo que aparezca en la organización, a todos los beneficios, siendo de repente recién ingresados, quieren lograr las mismas cosas que tienen gente que está hace muchos años o que tiene otros cargos superiores. Ellos no conciben o no perciben que las cosas son diferentes en relación y que hay determinados cargos, determinadas situaciones. Para ellos no, les cuesta mucho. Son personas perezosas. En el fondo no son felices realmente porque siempre están buscando algo que los satisfaga y nunca se conforman con nada. Si un superior o un jefe le pregunta, ¿usted lo haría mejor? Dicen que sí, aunque no tengan idea de lo que están hablando, de nada. Digo, tiene esas características que venden una imagen de saberlo todo, todo lo cuestionan, todo es mejor como ellos lo saben y lo que está mal. Entonces, cuando están dentro de esas organizaciones que tienen determinadas pautas para funcionar, o hay de repente determinadas jerarquías que tienen determinadas formas de conducir a las mismas, todo lo cuestionan, pero cuando se les pregunta, en algunos casos, algunas organizaciones que son muy abiertas, no tienen respuestas, no saben ni qué es simplemente por cuestionar. Y si uno los entra a intimar o a intimidar o estar ahí, tienen una fragilidad muy grande. O sea, venden una fachada que realmente no la tienen, ¿no? Bueno, ¿cómo desandar el camino e inculcar valores éticos a quien se ha corrompido? Yo creo acá influye mucho lo que hablamos de tipo de personas que están en las organizaciones, es la crianza y la educación, es lo que hablábamos un poco hoy, de que son personas criadas con todas las satisfacciones, son aquellos donde todo se les da enseguida, quieren algo y enseguida lo consiguen. Y además son aquellos donde los padres estaban encima de ellos con en la escuela, con las maestras, con los profesores, y las mismas maestras y profesores, a veces por no soportar la presión de los padres, a veces les daban las notas, les daban determinadas ventajas, porque estaban esos padres que se llaman los padres helicópteros, que estaban siempre sobrevolando a ver qué pasaba con sus hijos, cuestionaban las notas, cuestionaban dos cosas que antes no pasaban. Los padres no cuestionaban una nota de una maestra, de una profesora. Los padres de estas personas, sí cuestionaban, iban a las escuelas, a los liceos, cuestionan. Inclusive se ha dado casos en Estados Unidos donde hay empresas que para hablar del contrato laboral a veces hablan con los padres porque las mismas personas piden que hablen con los padres.
O sea, que están acostumbrados a que los padres les solucionan todo. Entonces, digo, tienen una característica evidentemente muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Luego también la tecnología es otra parte, digo, son personas que nacieron con los celulares, nacieron con toda la tecnología a su servicio, que todo es rápido, van a Wikipedia, consiguen la información, es todo mucho más rápido, no tienen que buscar a un libro, o sea, los libros prácticamente han desaparecido para ellos, entonces son de otras características y todo es muy fácil. Son muy impacientes, digo, quieren las cosas ya, ya, todo, inclusive a nivel de parejas, digo, las parejas se deshacen, están un tiempo, viven un tiempo juntos, no se gustan, no hay toda aquella seducción, es todo muy rápido. Entonces todo es rápido, es ya, es el momento. Cuando las cosas no les salen o no les gustan, empieza toda la frustración. El medio ambiente también es otro factor, porque hoy estamos bombardeados a nivel de la televisión o de internet, con propagandas, con ser el mejor, con lograr el mejor auto, con lograr las mejores cosas. Entonces, uno tiene que ser el mejor. Y eso, ese bombardeo es constante y bueno, y le llega obviamente. Y después están las características psicológicas de las personas. Yo lo que les decía hoy, que generalmente ese tipo de personas tienen características muy psicopáticas porque son de familias este, que son prácticamente monoparentales. Y los padres, ya les decía, se casaban uno, el otro, después estaban hermanos, tenían hermanos del padre, de la madre, y la atención no era la misma que en una familia. Entonces, esas características de esas personas hacen que de alguna forma, digo, sean muy individualistas, muy yoístas, y ahí, si bien decíamos que tienen características psicopáticas, eh, aquellos que tienen las características psicopáticas, que son más de repente que lo común de otras épocas, hace que esas personas, cuando la organización no les satisface, logran buscar los métodos para la venganza de la misma. Y ahí aparece el fraude, ahí aparece el intentar decir, voy a lograr lo que es mío y no me están dando. Y es más por un placer de lograr perjudicar y sentirse poderoso que por el hecho en sí mismo de lograr de repente un dinero o lo que sea. Son personas que son peligrosas, pero son de alguna forma evitables si sabemos detenerlas a tiempo, obviamente, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en las organizaciones? Hay determinados indicadores a tener en cuenta, ¿no? Uno es el comportamiento organizacional, otra es el moving o acoso moral, el burnout o síndrome del quemado, el síndrome del demasiado tiempo libre, personas que no toman decisiones, aquellos que hablamos de padres helicópteros, y tipos de liderazgo. ¿A qué voy con esto? Que este tipo de personas, cuando están en una organización, toman determinadas características porque se frustran porque no logran, por su impaciencia, éxitos inmediatos. Entonces, ¿qué pasa? Algunos de ellos empiezan a, a acosar o tienen problemas a acosar a otras personas, a tener problemas dentro de la organización. Otros se sienten perseguidos, se sienten mal. Otros de repente no la toman en cuenta la organización. Y aparecen aquellos que cuando ven que no logran sus objetivos o lo que desean o esa satisfacción inmediata, se empiezan a deprimir y entran en algunos casos a pedir tomarse un año sabático para no trabajar. Se enferman, empiezan a sentirse mal, se deprimen y en algunos casos llegan hasta el caso bueno, hasta de suicidios en algunos casos, porque no logran congeniar el mundo que ellos conciben como real con el que realmente es. Este, y después está el otro, aquel que realmente no logra tener la satisfacción inmediata de lograr aquellas cosas que él cree que debe tener. Entonces ahí empieza a idear lo que les decía hoy, cómo hacer fraudes a la organización, cómo perjudicarla. Inclusive no solamente el tema del fraude económico, sino el tema
de sabotearla, de boicotearla a la misma para perjudicarla, o si no, también pasar información a empresas rivales, vender información de la misma. Ese tipo de personas logran hacer eso con una forma de bronca por no lograr ellos mismos tener una satisfacción que ellos consideran que se las deben dar. Este, por eso algunas empresas, organizaciones de repente americanas, con muy poquitas cosas a veces logran darle pequeñas obsequios o regalos a determinadas funcionarios, y algunos de esos con solo eso se sienten contentos y felices con esas pequeñas gratificaciones. Claro, no a todos, otros de repente consideran que ellos deben tener mucho más, obviamente, ¿no? ¿Qué es el comportamiento organizacional? Bueno, es la materia que busca establecer en qué forma afectan los individuos, los grupos y el ambiente en el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, siempre buscando con ello la eficacia en las actividades de la empresa. Yo hasta ahora lo que les quise dar es una parte de lo que es el ser individual, la persona como tal, dentro de una empresa, de una organización, las virtudes, pero también lo que nos interesa del tema, los peligros para las mismas, que son aquellas que tienen determinadas características psicológicas que pueden hacer, bueno, desde un fraude o hasta perjudicar a la misma empresa. Y ahora creo que Guillermo va a explicar un poco el funcionamiento de las normas que impedirían determinadas características, pero desde el punto de vista de él, algo más global. Lo mío iría más a lo individual y más a la parte psicológica de las personas, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Casal y estará a mi cargo el hablar de corrupción en las organizaciones. Yo soy contador público recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires, tengo una maestría en Economía y Administración y varias certificaciones del IA Institute of Internal Auditors. El CIA, Auditor Interno Certificado, el CCSA de Autoevaluación de Riesgos y Controles, el CFSA de Auditor de Entidades Financieras, el CIGAP, que es el de Auditor de Entidades Gubernamentales, y el CRMA, que es la certificación en aseguramiento de riesgos. Adicionalmente, también tengo una certificación como auditor informático CISA, expedida por ISACA, y una de examinador de fraudes, expedida por la ACFE de Houston, Estados Unidos. Espero que les resulte útil lo que veremos a continuación. Habiendo analizado el tema de la ética individual, la pregunta que podemos formularnos seguidamente es si ética individual y ética corporativa son o no la misma cosa. La respuesta es que no, porque los seres humanos somos sociales y adaptables. Como humorísticamente lo ejemplifica la figura de Groucho Marx, diciendo estos son mis valores, si no le gustan tengo otros, las personas que entran en una organización se adaptan a lo que observan en el entorno. De modo que una persona corrupta que no tiene valores, si observa que hay un sólido ambiente de control, se adapta y actúa como si fuera honesta. Las siguientes preguntas son: ¿qué podría pasar cuando la organización no tiene un esquema de control sólido e ingresa un corrupto? En ese caso, lo que sucederá es que el corrupto podrá actuar de forma deshonesta y, aún peor, corromper a otros individuos. Finalmente, la pregunta siguiente es: ¿qué pasa cuando un individuo honesto ingresa en una organización corrupta? Y ahí la respuesta es bastante triste, porque a menos que sea el líder de la organización, no tendrá manera de adaptarse ni de continuar con sus valores honestos en la organización corrupta. O se corrompe o se va.
Anteriormente nos preguntábamos si la conducta individual será siempre la misma que la conducta corporativa. En este caso particular, en el primero de ellos, planteábamos qué sucede cuando un corrupto entra en una organización honesta. Y decíamos que si existen fuertes controles internos, el corrupto actuará honestamente. Pero no son todos los controles internos los que inducen esa conducta, sino algunos mecanismos de control en particular. Típicamente, la transparencia de la información induce la conducta correcta porque es imposible robar a la vista de todos. Así como hay elementos del control interno de una organización que favorecen la conducta ética aún en el caso de individuos corruptos, también hay otros elementos de control interno que, siendo útiles para la eficiencia operativa, son negativos para una conducta ética. Graficamos con el caso del nazismo porque deliberadamente en ese sistema se estableció una férrea unidad de mando, de modo que bastaba con que un corrupto llegara a la cúspide para corromper todo el sistema de un Estado grande como el alemán. En este sentido, la unidad de mando es un elemento riesgoso para la ética porque si el líder se corrompe, puede corromper, y de hecho frecuentemente lo hace, a toda la estructura que está debajo. Asociado a este elemento está la segregación de funciones, que permite una especialización, pero también hace que las personas no sean plenamente conscientes de cuáles son las responsabilidades últimas de lo que están haciendo. De modo que el líder corrupto puede superespecializar las funciones, de modo que sus subordinados no adviertan la corrupción y no terminen denunciándolo. Hasta aquí hemos explorado los disparadores de la conducta corrupta y ética, tanto a nivel individual como corporativo. Todo esto lo hemos hecho para llegar a este punto, que es pensar cómo deberíamos abordar en las organizaciones el establecimiento de un plan de ética corporativa o antifraude, según se prefiera denominar. Y en realidad, pese a lo complejo del fenómeno, las medidas a implementar son relativamente sencillas y pocas. La primera de ellas es el establecimiento de responsabilidades personales, de modo que los corruptos no se escuden en la dilución de responsabilidades corporativas. La segunda es el establecimiento de un código de ética y conducta sumamente claro que dé a conocer a cada individuo qué es lo que se espera de él o ella. No se pueden establecer sanciones si antes no se han dado a conocer fehacientemente cuáles son los comportamientos esperados. En tercer lugar está el seguimiento cercano o monitoreo de las operaciones para que quien está propenso a cometer un fraude se sienta observado y no lo perpetre, o en todo caso desista lo antes posible o sea detectado. Y el mecanismo final y más importante posiblemente es el establecer mecanismos de denuncia, porque como dijimos, la transparencia es un elemento fuertemente disuasivo. Si alguien está cometiendo fraude, un compañero, un cliente, un proveedor, lo sabrá, y si se siente indignado o perjudicado, debe disponer de mecanismos ágiles para darlo a conocer a las autoridades de la organización. En mi nombre y en el de Pablo Martínez,
les quedamos muy agradecidos por su atención a este video y les dejamos nuestros datos de contacto por si precisaran ulterior información o estuvieran interesados en establecer contacto con nosotros. Nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima.